El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música se apodera de ti y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, nuevo programa producido por Corcudec, un viaje por la música clásica junto a las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Buenas tardes, amigos y amigas de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en una versión más, la versión número 92 de nuestro programa. Segundo programa que grabamos desde esta temporada de marzo 2021, que seguimos en pandemia, seguimos siendo féminas en pandemia. Pero igual estamos muy contentas y con todo el ánimo haciendo este programa desde nuestras casas. Bueno, ustedes nos están escuchando en este momento por la radio de la Universidad de Concepción, al 95.1, y también nos pueden escuchar en el canal online de la radio. Les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan, no solo a nosotros, sino a todas las actividades de Corcudec. Facebook, Instagram, Twitter, la página de Corcudec y el canal de YouTube, que ponen Corcudec o ponen directamente Féminas Sinfónicas si nos quieren ver a nosotras. Y ahí estamos. Este programa está producido por Corcudec, conducido por un pequeño grupo de féminas de la orquesta y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El programa de hoy va a estar muy interesante, muy interesante. Nosotros estamos muy contentas con esta invitada que estuvimos. Bueno, cada una, nosotros nos preparamos, estudiamos, entramos a internet, entramos a YouTube, buscamos videos, buscamos información. Y ahí es donde uno va realmente como interesándose y entusiasmándose cada vez más con la persona que va a entrevistar en el programa. Así que, bueno, paso primero a saludar a las chiquillas, Jimena Águila y Dinita Meri, que son las que nos acompañan en el programa de hoy. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Está? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Está medio frío aquí en Concepción. Un poquitito. Ya llegó el otoño. Ya. Sí. Como decía la serie, es el Winter is coming, este es Autumn is coming. Ya se nos viene el otoño. Ya. ¿Sí? Oiga, chiquilla, entonces, la Dinita fue la que propuso el nombre de nuestra invitada y me parece muy bien. Yo voy a leer algo muy cortito para hacer una presentación como corresponde a nuestra invitada Karen Wenul. Yo quiero saludarla, a ver si me sale, ¿ya? Ya. Mari, Blayem Karen, Kumei, a Cocu Payaini, a Féminas Sinfónicas. Bueno, la saludó. ¡Qué buena! Oye, ¿y qué traduce? Le dije, bienvenida, Kumei, a Cocu Payaini, a Féminas Sinfónicas, y la saludé. Mary, la bien Karen. ¡Ay, qué linda! ¡Bravo, Dina! ¡Excelente! Hay que estar en tono en el Mapudungún de hoy, ¿cierto? Eso. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces, yo les cuento que Karen Wenul ha dedicado gran parte de su carrera como creadora e intérprete a promocionar el patrimonio musical y lingüístico mapuche por medio de las canciones, historias y producciones en escenarios. También es creadora del método Choyún, sistema educativo que busca revitalizar las lenguas maternas a través de las melodías, trabajo que va de la mano con su objetivo de sensibilizar al público sobre la belleza del idioma ancestral. Karen, bueno, la bienvenida ya te la dio muy original y muy maravillosamente la Dinita, pero nosotros en español te decimos bienvenida. A las Féminas Sinfónicas. ¿Cómo estás? Mari con puñañay, ayur clen tañipiu que tu fachan tu meu, nehuento leingón, Féminas Sinfónicas piñey. Estoy contenta, los saludos también en mi lengua materna. Les cuento que mi corazón, ayer que está contento de estar acá, yo la sigo, siempre sus programas se me hacen cortitos, así que le pasamos un aviso a la radio.
Y de verdad estoy emocionadísima, las conocí, debo ser sincera, cuando me llegó la invitación y empecé a ver todo el trabajo que hace la corporación, todo el trabajo inclusivo de dar espacios a nuevas voces, a nuevos creadores. Y el que me haya saludado, Dina, así me reafirma específicamente de que ustedes están abiertos a hacer un diálogo intercultural. ¿Y qué es la interculturalidad? Cuando dos culturas se miran a los ojos y comparten conocimientos de tú a tú, no hay una por sobre. Contarles que Mari es el número 10, y cuando una dice Mari, Mari, es mis 10 con tus 10. Así nos saludamos. Así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y esa es la belleza del Mapudungun. Se fijan en una sola palabra, uno puede entender una visión de mundo de un pueblo. Así que gracias de nuevo por esta invitación. Oye, qué genial. Esos son los 10 más 10. O sea, las dos manos te saludan. 10 con tus 10. Con tus dos manos. Uy, qué precioso. Sí, yo lo vi eso en una canción infantil que estaba ahí en YouTube. Que el gato, que el perro, los sonidos de los animales, muy bonita, y traducida, de repente estaba traducida al francés, qué sé yo. Sí. Todo es fantástico, porque mira, nosotros, bueno, nos interesa conversar contigo también de este método, porque para que los auditores sepan, Karen sí es músico, digamos, ella estudió licenciatura, ¿no? ¿Estudiaste licenciatura en música? Terroría. ¿Ah? Terroría, en la Chile. Terroría. En la dificultad de artes. En la dificultad de artes, estudié terroría. Claro. Yo estudié 2 años ahí en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, entonces le decíamos la dificultad, o si no, el conversatorio. No era el conservatorio, el conversatorio. O en el 10º piso ahí. No ha cambiado el nombre, y parece que los profes tampoco. En fin. Y esos ascensores que nunca funcionaban, cuántas veces subiendo al 10º piso a pata, horrible, horrible. Y con el fagot. No, atroz. Es que toda la vida los ascensores estaban malos, es una cuestión, pero pegar, en fin. Oye, Karen, sí, el método que tú tienes para los niños, es que se ha internacionalizado, ¿no? Sí, ha tenido una buena acogida en el exterior. He estado cercana, bueno, tuve la posibilidad hace unos años de hacer una residencia artística en Francia, en París, y para musicalizar una obra de teatro. Y aproveché esa instancia de acercarme a las culturas madres en el territorio donde estaba. Me acerqué al pueblo bretón, que también tiene un tema de revitalización de sus lenguas madres con una muy buena experiencia. De hecho, ellos, a pesar de haber sido tan diezmados en cuanto a la lengua, ya tienen una primera generación de hablantes. También, y me acerqué a ellos a conversar, a aprender de su experiencia, y también al País Vasco, a Euskal Herria, también de la revitalización del vasco, que ellos no son punteros, de hecho tienen unas universidades, es donde un pueblo se ha centrado en recuperar su idioma ancestral, que es un ejemplo mundial el pueblo vasco. Tienen esta radio, parece, canal, el Eustaki. Sí, Euskadi debe ser, pero sí, tienen de hecho Garabit, que es una agrupación que se dedica a apoyar la revitalización de las lenguas madres en el mundo, considerando de que si se pierde una lengua se pierde una visión del mundo. Por ejemplo, el que yo les diga que Mari, Mari es mis 10 con tus 10 va más allá de saludarse con las manos. Entendemos que, por ejemplo, nuestra visión del mundo se expresa en un saludo. ¿Por qué mis 10 con tus 10? Porque yo entiendo que dependo del otro para existir. Dependo de la naturaleza para existir, dependo de mi comunidad. De hecho, el idioma, cuando yo digo, por ejemplo, Karen Wenul Piñén, digo me llaman, no me llamo, porque también se entiende que es la comunidad la que te visita. Entonces, ahí volvemos a la importancia de cómo estas lenguas tienen muestran una visión de mundo
y afortunadamente ha tenido una buena recepción afuera, con estos otros pueblos que sí están trabajando en la revitalización de sus lenguas madres. Por eso está el francés, por eso hay cosas ahí que van a ir saliendo también mapudungun bretón, y ahí van a ir bien. Mira qué interesante. Oye, no sabes qué es lo que estás diciendo con respecto, digamos, a lo que es el idioma mapudungun, como es como una profundidad diferente. O sea, una palabra o una pequeña frase tiene un significado y una cosa mucho más profunda que nosotros. Hola, no sé, o no sé, dar la mano, mucho gusto, a veces la gente sin ni siquiera mucha intención. Y acá todo tiene su profundidad y su respaldo, digamos, en la comunicación. Como dices tú, eso que me llaman. No, es que lo encuentro fantástico, sí. Y la verdad es que nosotros como Estado, porque ni siquiera vamos a hablar de gobierno, pero los gobiernos van pasando, como Estado chileno tenemos tremendas deudas con nuestros pueblos originarios, no solamente con los mapuches, bueno, que son como los más visibles, los que más hay, claro, además todavía hay mucha gente mapuche. Entonces es súper importante el trabajo que tú haces y a través de la música, que es lo que nos conecta con nosotros, digamos, con este programa de Fémina Sinfónica y con lo que aparece en la radio de la universidad, que tiene que ver, digamos, con todas las manifestaciones artísticas. Es importante, digamos, el trabajo que tú, este método que tiene que ver con los niños. ¿Por qué no nos cuentas del método, Karen? Del método que empieza con los chiquitos preescolares, me parece. Es para los preescolares. Pero esas canciones y los cuentacuentos pueden estudiarlo, y lo he visto, lo he vivido personas de posgrado. ¿Por qué? Porque los invito a sacar al niño o niña interior, que es efectivamente el querer aprender con la sorpresa sin juzgar, ¿ya? Entonces, fue pensado primeramente en preescolar por varias razones. La primera, que es el programa intercultural bilingüe del Ministerio de Educación, es muy restrictivo, entonces solo se me permitía el poder experimentar en el mundo preescolar, que no tiene tantas reglas, ¿ya? Y porque los chiquititos tienen igual, en esta época se impronta un poco el alma. A mí lo que me pasó cuando empecé a desarrollar este método, que fue sin querer, no fue una cosa que yo me haya sentado a desarrollar el método, sino que en algún momento me vi invitada a trabajar en la comuna de Barnechea, en las poblaciones del Cerro 18, y pasa algo bien particular en Chile, porque ahí tú tienes la gran brecha, tienes a los más pobres y a los más ricos, en un territorio muy acotado. O sea, si hay un lugar en Chile donde esto se visibiliza, está ahí, separados por un muro, los pobres y los ricos, ¿ya? Entonces, a mí me tocó trabajar en un jardín para los pobres, ¿ya? Donde la gran mayoría eran nietos de mapuches que habían estado literalmente una vida en casas puertas adentro, cuyos hijos se habían criado en los cerros colindantes, el Cerro 18, y que habían sido desarraigados de su cultura. Pensamos que estas niñas que llegaron a servir a las casas particulares venían desde el campo con 13, 14 años, ¿ya? Entonces hubo un desarraigo de su territorio, de su cultura, y cuando empecé a trabajar en este jardín, me encontré con que estas mamás, hijas de estas mujeres mapuches, decían, sí, parece que mi mamá tiene como apellido, pero no tenían ninguna conciencia. Pero como empecé a trabajar con los niñitos más chiquititos, era muy bonito, porque ellos llegaban con canciones, aprendían más el lenguaje, y con cuentos ya empezaron a adquirir palabras. Entonces yo les decía, ¿cómo se han portado? ¿Kumei, felen, o huesta? Estoy hablando de niñitos de 3 años y medio, entonces ya podían decir felen. Y por ejemplo, el que llegara una niñita contando de medio menor que su lala estaba felen, ya no estaba contando en 2 idiomas que su abuela estaba enferma.
Entonces, cuando los niños y niñas empezaron a hablar mapudungún, se acercaron las abuelas, que no habían hablado hace 40, 50 años el mapudungún, desde que habían salido de su comunidad. Entonces fue un proyecto muy preciado, donde empezaron a salir canciones acompañadas de cuentos, y ahí poco a poco en el hacer se empezó a crear la metodología, se empezaron a hacer cosas, y eso después yo lo mostré cuando me tocó ir a Francia. Lo mostré justamente para seguir investigando cómo estos otros pueblos habían revitalizado sus lenguas madres. Y ahí empecé a grabar, empecé a hacer estas planificaciones y a compartir este método. No, y está precioso. ¿Se pudo implementar aquí en Chile, aparte de la parte donde tú estuviste, en otras partes y con niños un poquito más grandes, que se pudiera difundir más este tremendo método que significa el Quiñerrupa también? Sí, mira, hay muchas experiencias de revitalización de la lengua. Hay mucha gente que está trabajando en eso. Por ejemplo, lo que tú mencionas de Quiñerrupa es un tremendo proyecto audiovisual de unas lamien donde toman las diferentes músicas y enseñan cosmovisión a través de cuentos, con títeres y todo. En el caso de mi proyecto, de mi método, efectivamente, esto fue por ahí por el año 2015. Lo he seguido mostrando, y por eso les decía al principio que hasta me ha servido para estudiantes de posgrado. Esto yo lo mostré en la Universidad de Donosti, en San Sebastián, en el País Vasco. Mostré el método y he podido compartirlo a pesar de la barrera del idioma. Por ejemplo, el año antes pasado, volví a París a trabajar en el marco del Festival Internacional de la Solidaridad, y haciendo este cuento, haciendo estas canciones, como son pensadas para preescolar, son muy fáciles de aprender. Y además tienen movimiento. Entonces, ¿cuál es la característica de este método? Es que como tenemos tan poco tiempo y solo unas palabras, que esas palabras sean conceptos cosmogónicos importantes. ¿Ya? A mí no me interesa que aprendan a decir pilún, ¿ya? Que aprendan a decir que sí oreja, pero sí que aprendan el concepto de Itrofilmonien, por ejemplo, que es toda la vida que hay en la tierra. Entonces, si yo les enseño a contar, les voy diciendo Quiñe, Epo, Culameli, Huichanmapu Muley, 1, 2, 3, 4 direcciones tiene la tierra. Y así les voy poniendo en contexto, vamos jugando, les voy contando cuentos. Este método lo he podido mostrar en Gualmapu también, en territorio mapuche. No recuerdo específicamente, pero cerca de una comunidad cerca del Yeuyeu, y ha sido, como les digo, en diferentes áreas, colegios. Esto lo vengo haciendo desde hace tiempo, justamente porque sé que funciona, y la gente se queda con esos conceptos. O sea, una canción donde hacen coreografía con 4 palabras, ya entienden las 4 partes del ser: cuerpo, mente, corazón y espíritu, y en el cuerpo entienden, o sea, y en el cuento van entendiendo ¿por qué hay que cuidar el cuerpo? ¿Por qué hay que cuidar la mente? ¿Qué significa fortalecer el espíritu? Entonces ya les queda con esas 4 palabritas que se aprendieron, ya entendieron el mundo mapuche, ya entendieron más allá del idioma. Más allá de saber hablar y poder ser un traductor o poder comunicar, entender, claro, el concepto como más espiritual que tienen los idiomas. Bueno, pues tú estás hablando, digamos, de esto, de tus movimientos, qué sé yo, se me fue inmediatamente la mente a Rapa Nui, que ellos mantienen absolutamente su idioma, y los bailes de los Rapa Nui, todo lo que van haciendo con las manos, que para allá, todo eso tiene un significado, no es así, mueve las manos de bonito. Y entonces, claro, si tú metes eso a los niños, inmediatamente ya es otra cosa. Perdón, te quería preguntar, mira, volando el tiempo. Tú que has estado con estos grupos de niños, ¿por cuánto tiempo has estado con estos grupos? Sistemáticamente 1 año. ¿Y ¿ya? tú vas notando una evolución en cuanto a la percepción de las cosas de estos niños, en la percepción de las cosas como las cosas cotidianas, pero explicadas de una forma tan ancestral y espiritual? ¿Tú notas un cambio en los niños, cómo perciben la vida, o no sé, en un niño, pues 3, 4 años, que son esponjas, absorben todo? ¿Tú qué has notado? ¿Qué has vivido? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
Lo he notado en cambios, por ejemplo, el de saludar al sol, el de entender que somos parte de una naturaleza. Y he visto en los niños muy chiquititos que le piden permiso a una plantita para sacarle una hojita. Ya les he enseñado qué es lo que se les enseña, o pedir permiso a un espacio también de naturaleza. Porque ¿qué hace uno cuando entra en la naturaleza? Se siente liberado, siente, grita, ¡guau! Y tal, y eso pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Y gritan en la montaña y todo. En el mundo mapuches, no. Nosotros estamos entrando, o sea, si tú estuvieras en tu casa y entrara gente gritando y están todos durmiendo, ¿cómo te sentirías? Claro. ¿Ya? Entonces, pasa exactamente que he visto con los niños que de alguna manera han tenido una percepción distinta de la naturaleza, como un ser dador de vida. Sí, entonces claro, hay un trato más amoroso. Y empezar a ver el respeto, que es importante la conexión del pueblo mapuche con la naturaleza, es una cosa con la importante. Oye, nos tenemos que ir a la pausa, así que Karen, usted dirá. Quiero mostrarles Chaliquén, que es para continuar lo que estamos hablando, que es significa así siempre saludo, que es pensando en que los niños, que más del 60% de los niños crecen mapuches, crecen en contexto urbano, por tanto su acercamiento a los animales, yo no les puedo hablar de la bandurria, del zorro, sino que tengo que darles ejemplos cercanos. Entonces la canción dice, ñau ñau dice el perro, o sea el gato, ñau ñau, guan guan dice el perro, yof yof dice el pez en el mar, y coco coco saluda al gallo al sol. Y así uno empieza a saludar a todos, saluda a la naturaleza, a las fuerzas masculinas, femeninas. Bueno, ahí les voy a ir contando la traducción una vez que la vean. Sí, ya, está muy bonita, sí, está en YouTube yo la escuché varias veces. Así que vamos con eso y regresamos con Karen. Ya, volvimos, estamos de regreso con Karen Buenul, seguimos conversando con ella después de haber escuchado esa canción tan bonita, de verdad, yo no sé, pedirle, digamos, a la gente que entre a YouTube,
y ponga Karen Guenul, la va a encontrar en varias versiones la canción y con traducciones en otros idiomas, traducciones en español, digamos, y traducciones en francés, otro. Súper bonita. Karen, cuéntanos entonces de lo que estábamos diciendo antes de la pausa, digamos, de esta canción. Bueno, la letra dice así: ñau ñau dice el gato, guan guan dice el perro, yof yof dice el pez en el mar. Y coco coco saluda el gallo al sol, coco coco saluda el gallo al sol. Y así saludo yo, y así saludo yo. Mari Mari Futranewen, mis 10 con tus 10 a la gran fuerza, masculina, femenina, anciana y joven. Mari Mari y Trofilmonien, mis 10 con tus 10 a toda la vida que hay en la tierra, la que vemos y la que no vemos. Mari Mari Compulamien, saludo a todos mis hermanos y hermanas, Kamari Mari Pukuifique Cheyem, y saludo a todos mis ancestros y ancestras. Y así saludo yo, y así saludo yo. Luego volvemos a decir estas onomatopeyas que son tradicionales, son mapuches, porque uno dice miau, ¿cierto? En español, y aquí es ñau. O guan, decimos como el zorro. Y la canción vuelve y ahora decimos agradecer. Agradezco a la gran fuerza, masculina y femenina, anciana y joven. Agradezco a toda la vida que hay en la tierra, la que vemos y la que no vemos, entendiendo que en la naturaleza también hay espíritus que resguardan. Agradezco a todos mis hermanos y hermanas y agradezco a todos mis ancestros y ancestras. Y así agradezco yo y así agradezco yo. ¿Se fijan que es una canción con conceptos con palabras que se repiten? Y son muy pequeñas, pero son conceptos enormes. Oye, exacto, que se me puso la piel de gallina. Sí. Te escuchar traducciones que realmente... Es lo que pasa con las lenguas ancestrales o maternas, ¿eh? Por ejemplo, los orientales igual. Cada símbolo, yo no sé sino mandarín ni nada, pero sí sé que de repente un símbolo significa muchas cosas, o los nombres también, no es el solo nombre, tiene un significado... con la tierra, con el cielo, con el agua, con la naturaleza. ¿Qué pasó? ¿Por qué en algún momento eso se rompió? Bueno, sí lo sabemos, pero ¿cómo lo percibes tú desde tu vereda que te estás recopilando todo esto, entregándoselo a los niños, partiendo con los niños? Porque para cambiar esta cosa hay que partir con los niños. De ahí viene el cambio. ¿Cómo percibes tú haber perdido esto? La pérdida de territorio también no es solo un territorio como un bien material, sino que tiene que ver con la cultura y con la lengua. Ya nosotros sabemos efectivamente cómo ha sido el proceso de pérdida de territorio que está en el imaginario que fue para la conquista y no para la república. Ya hubo un proceso de pérdida de territorio también los últimos 40 años. Ya, de aculturización. Entonces, es súper normal de que la sociedad chilena esté como alejada y vea, antes del estallido social, al pueblo mapuche, que es el más altisonante dentro de los pueblos originarios, lo vea desde otra vereda, ¿no? Lo vea así como, no, si yo tal vez tengo una abuela, o sí, el mundo mapuche, los mapuches, porque tuvimos un premio nacional de historia, que es Villalobos, que es tremendamente racista. De hecho, ni siquiera nos reconoce como mapuche, nos dice araucanos, ¿ya? Y dice que no existimos porque no somos pura sangre ni nada. Entonces, si tenemos como política de Estado donde se invisibiliza, o sea, solamente el mundo mapuche es para una alegoría, ¿cierto? Lautaro, Calpulicán, y claro, después desaparecimos. Y para hacer los bailes de los niños para el 18 de septiembre. Y volvemos justamente para este proceso de colonialismo, nuestros pueblos originarios, disfracemos a los niñitos y volvemos y tratamos de folclorizar. Entonces, todo este proceso de aculturización y de pérdida ha sido de alguna manera tomado por los hijos de los hijos, los quienes tuvimos de alguna manera la posibilidad de educarnos. ¿Ya? Mi papá tenía segundo básico, mi abuela era analfabeta, ¿ya? Entonces, el poder, estos hijos de los hijos que logramos entrar, educarnos, abrirnos espacio, hemos de alguna manera tomado esta posta de decir lo que nosotros traemos es tremendamente valioso. Y se nos ha abierto la posibilidad también de resonar con otros pueblos que también están trabajando en la recuperación de su lengua. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito, en el bretón
se distingue en los colores que tienen vida y los que no tienen vida. Si yo tengo un verde, imagínense qué bonito, ¿ah? Si yo tengo este verde, que no se ve mucho ahí, se llama distinto al verde de la planta, aunque estén exactamente en el mismo tono. El mismo tono, claro. ¿Fijan la profundidad de la cultura, de la forma de entender el mundo, de la cosmovisión que mantiene un pueblo a través de su lengua? Claro, entonces, y son pueblos que se relacionan amorosamente con la naturaleza, lo que es ahora una urgencia. Volver a entender, volver a cambiar el paradigma de que la naturaleza es una madre dadora de vida, no es un recurso natural, nosotros existimos absolutamente gracias a ella. Claro. Entonces, de alguna manera, el poder relevar la cultura mapuche, que es de la gente de la tierra, ¿ya? Que así nos autodenominamos, que brotamos de la tierra, y acercar o reconectar a la población que habita, a la población chilena con esos ancestros, con esa espiritualidad ancestral. Yo creo que por eso es que de alguna manera, y hablaba antes del estallido, es una necesidad porque está en la raíz. Por ahí hay unos estudios, el 80 y tanto % de la población chilena tiene ascendencia indígena en su ADN. Entonces, yo creo que toda esa raíz, la sociedad chilena la resiente, esa pérdida de raíz. Esos conocimientos de la abuela que te sacaba un empacho, ¿cierto? Esa abuela que era más morenita, que te sabía sacar un dolor de guata con sus hierbas, con un recito, dejó de tener valor. Sí. Y ahora nosotras tenemos que relevarnos, especialmente en las mujeres, que hemos mantenido el conocimiento y estamos más cercanas a los hijos. ¿Ya? Sí, entonces, que tiene... Dinita, dale. Yo quería hacerle una consulta. ¿Cree que los artistas de origen mapuche han sido discriminados y que sus creaciones han visto la posibilidad de educar y promover la cultura de nuestros ancestros? Yo creo que sí. Se puede pensar de que se dan espacios por ser mapuche y se habla de la discriminación positiva, pero yo les voy a dar un ejemplo. Yo salí de la facultad, ¿ya? Si yo me paro en cualquier parte como licenciada en música, soy la maestra, ¿cierto? Claro. Soy la maestra, dirijo coros, me encuentro con colegas, maestra para allá, maestra para acá. Cuando decidí dedicarme al tema mapuche, me tomé 5 diplomados. Ya, en educación intercultural, salud intercultural, políticas de pueblos originarios, todo. Estudié mucho más que la licenciatura, ¿ya? Que había, o sea, me refiero a textos y todo, me formé, me capacité mucho más. Cuando yo me paro desde el mundo mapuche, a mí me han preguntado literal si voy a hacer llover, camino al escenario, la persona que está encargada del sonido, camino al escenario, así entrando, ¿va a hacer llover? Me han preguntado muchas veces si traigo sopaipillas en la talla. Uy, qué rica las sopaipillas, y trajo. Claro, son ricas las sopaipillas mapuche. O me ha preguntado muchas veces si vendo artesanía. Es como una cosa... Es una ignorancia. Sí. Es que pregunto, ¿cuándo? Es que es de verdad, yo también tengo esa deuda porque no tuve ninguna formación al respecto. ¿En qué minuto se generó ese quiebre cultural? En que nos sacaron totalmente... Yo a mis hijos, yo me he encargado, y yo creo que todas las que estamos acá, a mis hijos le hemos hablado o sea, desde chico, esto no fue un descubrimiento de América. Aquí nos sacaron de raíz toda nuestra cultura, el cosmos, toda la relación que nosotros teníamos con nuestros ancestros, la quitaron de raíz. No es que aquí Cristóbal Colón vino a descubrir América. Bueno, me fui más para atrás. Te estaba preguntando otra cosa. ¿Cuándo tú crees que se generó este quiebre tan grande de cultura? Está súper documentado con el tema de la pacificación de la Araucanía, este eufemismo que se llama pacificación, lo que fue en Argentina la conquista del desierto, que tiene unas crónicas horrorosas. Entonces, si fue política de Estado el cosificar a estas personas, al pueblo ancestral, de alguna manera lograron su objetivo, y no es casual que haya salido Baquedano de la Plaza Dignidad, ya que justamente fue el encargado de todas estas invasiones, que terminó no solo, o sea, después de la Guerra del Pacífico, mandaron ese ejército de mercenarios a territorio mapuche
a diezmar a la población, que no se esperaba una guerra, porque en la República y con O'Higgins se había hecho un tratado de paz. Un tratado, claro. ¿Ya? Y después lo mandaron a Isla de Pascua. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y lo pueden buscar, hay un inserto en el Mercurio por allá por el año 1800 y algo, ¿ya? De Pérez Rosales, considerado el padre de la educación en Argentina, donde él, en el discurso, me parece que fue para el presidente del Senado, no recuerdo bien, lo pueden ahí, me pueden cotejar, pero en un discurso frente al Congreso, dijo que a los mapuches había que eliminarlos a todos y a cada uno, incluso al más pequeño de ellos. Muy bien. Porque en ellos habitaba la raíz de la barbarie y del atraso. Eso está, y eso fue en inserto en el Mercurio, ustedes lo pueden buscar. Entonces, ¿Año? 1800 y algo, 1800, sí, Pérez Rosales lo pueden buscar en el Mercurio, sí. y eso está. Entonces, es obvio. A mí cuando me hablaron de la pacificación de la Araucanía, me la explicaron de que como que los indios mataban y violaban y que había que de alguna manera apaciguarlos para que el Estado se desarrollara. Así me lo explicaron a mí. Sí, sí. Y No, así es que lo que pasa es que esta unión, digamos, vivir en armonía no se ha dado nunca, jamás. O sea, no existe, digamos, porque lo que hizo Higgins también, yo me acuerdo, he visto varios videos de historia y tampoco fue como, o sea, algunos caciques y todos firmaron este como acuerdo con O'Higgins, pero parece que después a la larga tampoco favoreció, o sea, nunca hemos estado bien con ellos, y lamentablemente la visión, con lo que tú decías, la cosmovisión que tienen los pueblos ancestrales, no solamente aquí en Chile, en general, en todas las culturas, en todos los países, en Norteamérica, en todos los países latinoamericanos, en los europeos también, va más allá del idioma. Nosotros tenemos un idioma, el idioma español tiene muchos verbos, es un idioma complejo, con muchas palabras, un vocabulario gigante, pero no porque como que se ha llenado de palabras. Uh-huh. ¿Te fijas? Pero no hay conceptos. Se perdió lo que tienen todos los pueblos ancestrales e indígenas de todos los territorios del planeta, que no tenían vocabularios extensos, pero sí entonces tenían conceptos para todo. Y eso finalmente es mucho más profundo que tener un diccionario, mira, de este volado y con millones de palabras, que al final ¿cuántas ocupamos? Porque aquí en Chile nosotros tenemos una palabra que termina en on y que te sirve para todo, para absolutamente todo. Entonces... tiene hasta verbo, adjetivo, todo. Es cierto. Es bien interesante lo que dices tú, Marcela, y yo me voy a agarrar desde ahí porque finalmente está como esa idea de que al ser un dialecto formalmente, por no escribirse, es un idioma menos complejo. Yo les cuento que el mapudungún tiene 9 pronombres personales. Imagínate. En español nosotros tenemos 6, ¿cierto? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Claro. Nosotros tenemos además, nosotros 2, ustedes 2 y ellos 2. ¿Por qué el 2? Porque tenemos la visión, entendemos la visión de la dualidad, masculino, femenino, anciano y joven, ¿ya? Que rige en toda la naturaleza, y cuando digo masculino, femenino, no estoy diciendo hombre o mujer, ¿ya? Sino que hablo de esas energías. Entonces, efectivamente, el mapudungún es tremendamente complejo, es una lengua aglutinante, y que tiene estos conceptos que son súper profundos y que a la hora de traducirlos quedan un poco cortos por la visión que tiene el mundo. Nosotros en el mundo occidental tenemos una visión tridimensional del mundo, ¿cierto? En el mundo mapuche es cuatridimensional, cuerpo, mente, corazón y espíritu. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la palabra Nehuen, no es solamente fuerza física, hablo también de una fuerza espiritual. Entonces, ahí entre las personas que están recuperando, revitalizando la lengua, hay muchas corrientes, hay personas que están avanzadas, que hacen de alguna manera
toman préstamos lingüísticos o convierten palabras al mapudungún, del mapudungún para usarlas, por ejemplo, qué sé yo, se le dice mutungüe, les decimos al teléfono, que tiene que ver con llamar. Ya, claro. ¿Ya? Hay otros que le dicen... Claro, entonces de alguna manera se inventan algunas palabras justamente para, o se adecuan algunas palabras para ganarle, para ganarle de alguna manera espacio a este desmedro en cuanto a la lengua. Entendiendo que la recuperación también pasa por, que la recuperación del territorio también pasa por la lengua, ya que eso también es nuestro territorio espiritual. ¿Y por qué yo hago esto y por qué aprovecho todas las herramientas que me dio el conservatorio y esa expertise como para de alguna manera abrir espacios, como por ejemplo con la orquesta sinfónica? Es de alguna manera para poder mostrar al mundo mapuche. Y, por ejemplo, volviendo un poquito y retomando la pregunta para cerrar esto, de en qué momento se empezó a perder, tiene que ver con la visión que se tiene con la naturaleza. Hoy en día se dice, ¿para qué quieren tierra si no las trabajan? Claro, ¿cierto? Sí, siempre. Si se les llenan, les pasan un fundo y se les llenan de mora. Esa es la visión occidental. Pero desde la visión del pueblo originario, un pueblo de 13.000 años de antigüedad, la CONADE nos reconoce 2.500, tiene ciclos más largos. Entonces, si se deja un espacio, ¿qué hijo explota a la madre? Entonces, cuando se recupera un territorio, se le deja descansar a la madre, se le hace rogativa, llega la mora para que después llegue el nativo, porque después del nativo viene el agua. Llega el agua y se restablece el equilibrio de esos seres que habitan en ese espacio. Exacto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comparamos de que la industria forestal tiene cerca de 3 millones de hectáreas de depredación, de contaminación, de monocultivos, porque no son bosques, ¿ya? No. Y el pueblo mapuche vive en 600.000 hectáreas, aquí hay algo que está muy mal. Sí. Entonces, sigue el imaginario de que nos dan becas, de que nos dan tierra, de que tenemos un montón de cosas, y la verdad es que se ve muy bonito en el papel. En el papel, claro. Fíjate que yo me estaba recordando ahora lo que tú estabas diciendo. Hay una entrevista muy interesante que está en YouTube, y ojalá la gente pudiera verla, si nunca la han escuchado, una entrevista que se le hace a Gastón Sublet. Y hoy es maravillosa, y dentro de todas las cosas que él dice, hay un punto que a mí así como que me hizo ese clic, y que justamente la visión que tiene el mapuche de la naturaleza. Eso es algo que la gente cree que es como un cliché, que es como para justificar muchas cosas, para justificar que le devuelvan los territorios. No es así. O sea, realmente es una visión que nosotros ni siquiera la soñamos, nunca la hemos tenido y la dimensionamos. La soñamos. O sea, no somos capaces de dimensionarlo. Porque nosotros no vivimos en armonía con la naturaleza, como lo hacen los animales, por ejemplo, y que hay una selección natural de un montón de cosas, el que no es fuerte no vive, qué sé yo, nacen los que tienen que nacer y no forzándolos con X métodos, qué sé yo, donde que tiene que nacer la guagua y vamos, la sobrepoblación, una cosa ya, pero que ya no se resiste. Yo creo que por eso estamos con este virus que tenemos ahora, porque sencillamente ya es como un párele a esta explosión demográfica, a este abuso de nuestros recursos naturales, cero armonía con los recursos naturales y con la tierra, Dinita. Sí, yo quisiera hacer una preguntita sobre el proyecto, el Compo Ulcatún, este hermoso proyecto que tiene de coros inclusivos, de migrantes, que nos explique un poquito de eso. Compo Ulcatún significa todos los cantos en mapudungún, ¿ya? Y esto efectivamente tiene coros interculturales, inclusivos, donde nos juntamos a elevarnos, a cantar. Ya, es muy bonito porque hicimos, bueno, el último concierto presencial que tuvimos fue una semana antes del estallido, en octubre del 2019. Ahí hicimos en el Museo de la Memoria
un homenaje a Nelson Mandela con cantos de diferentes partes del mundo en lenguas madre. Mira, ¿ya? Me gusta mucho trabajar y relevar las lenguas madre, y por suerte el coro, el trabajo coral me lo permite. Te apañan. Me apañan, porque es novedoso, porque es entretenido. Sí, claro. Cantar en bielorruso, por ejemplo, una canción chamánica de los cisnes. Entonces, es un proyecto bien sentido, donde la gente, hablamos de la familia coral, se compone de varios coros. Por ahora, con todas estas inestabilidades, así estamos viendo un poquito qué hacemos para poder continuar, porque estamos generando material audiovisual, estamos haciendo cosas, así que sí, pues este coro, este gran coro, compuesto de varios coros, tiene para mucho más adelante, porque la gente que se motiva es justamente que quiere dar un mensaje de resiliencia, de unidad a través del canto coral. Y es inclusivo, y ahí aprovecho de contarles un poquito de la visión mapuche. ¿Por qué es inclusivo y por qué es tan atractivo al aceptar, a comillas, más desafinado? Es porque la visión mapuche dice de que si solo cantara el pajarito que lo hace más lindo, qué silencioso sería el bosque, ¿cierto? Ay, qué lindo. Qué bonito. Precioso. Entonces, esa es la raíz de Compul Cantum, de todos los cantos. Oye, ¿y de eso hay material en YouTube? Que se puede... Sí, hay material, estoy subiendo algunas cosas en Instagram. Yo soy un poquito dejada para el tema de las redes sociales, siempre tengo un montón de cosas que no publico, pero vamos a estar. Iba a decir porque busqué mucho y mira, ya nos queda nada de programa, y de preguntarte si tienes algún proyecto para adelante, tienes alguna, por ejemplo, alguna charla que tengas programada por internet, que la gente se pueda inscribir, porque encuentro tan interesante todo lo que nos has dicho, y me imagino esto, por ejemplo, focalizado en una charla, hablemos de los significados de las palabras. ¿No tienes algo así como visto para futuro, para decirlo? No tengo nada visto, voy a ser parte, me invitaron a participar en la Escuela Latinoamericana de Inclusión, donde se está pensando en una charla por ahí. Pero de todas maneras, yo estoy dispuesta, y lo pensé en algún momento, para cuando hagamos Arauco Tiene una Pena en vivo, de hacer una jornada de sensibilización. Excelente. ¿Ya? Y de contarles, de tirarles lana, yo hago cuentos, y de ir a contarles para que efectivamente vayamos todos juntos, no solo desde lo musical, sino también desde lo espiritual, con Kiñarraquisam, un solo pensamiento, para poder tocar esa tremenda obra y esa versión. Les cuento además que ustedes me dieron un impulso tan bonito que estoy trabajando en una cantata. Estoy haciendo la cantata de la Madre Tierra. No te puedo creer. Sí, eso fue porque ustedes me motivaron así. Qué bueno. Entonces, ya va a salir, bueno, no sé cuándo, porque estoy canción a canción, mensaje a mensaje. Es un ciclo de 8 canciones. Que ahí van a tener harto conocimiento del pueblo mapuche, y donde se usa la música para decir y para remover al espíritu. Esto, el espíritu, el regreso que todos tenemos que tener para que toda la humanidad se sane, nos sanemos. Ya, oye, nos despedimos, en el programa ya nos pasamos de largo y ya nos van a tirar las mechas. Pero no, muy importante lo que un pedacito por ahí. Ya, Karen, oye, un placer que hayas estado con nosotros, no te imaginas lo interesante que ha sido para nosotros esta conversación, y espero que así lo sea también para todos los auditores de la radio. Ginita. Yo quiero decirme mi último adiós, dice Tumay Karen, Peucayal. Exacto. Peucayal es nos volveremos a encontrar. Como nacemos una y otra vez, nos encontramos tarde o temprano, así que Peucayal es eso, no es un adiós, es nos volveremos a encontrar. Nos volvemos a ver. Nos vamos a volver a encontrar. Ya, exactamente, y ojalá haciendo la música. Un beso. Chiquilla, Vinita, Jiménez, Karen, un placer que haya estado con nosotros, y nos despedimos también de nuestros auditores. Y espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotras. Eso, un beso grande, un abrazo y cuídense mucho. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música se apodera de ti.
y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, nuevo programa producido por Corcudec, un viaje por la música clásica junto a las integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.